Hola, bienvenidos al video número 3 de esta serie de videos sobre el estudio del libro Descodificación biológica de los problemas del sistema digestivo, del autor Christian Fleche. Los videos 1 y 2 fueron acerca de la introducción y de las generalidades sobre la descodificación biológica y el sistema digestivo. Ya en este tercer video empezamos a ver los síntomas y los órganos que se pueden ver afectados y cómo los descodificamos usando esta herramienta. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y la técnica Psy-K. Bienvenidos a este canal Cambia de Foco. El sistema digestivo puede estudiarse viendo las vías digestivas superiores, las vías digestivas inferiores y las glándulas del sistema digestivo. Hoy este video se va a tratar sobre las vías digestivas superiores. En las vías digestivas superiores vamos a encontrar el inicio del tracto digestivo, que es la boca, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el esófago y la faringe. Dentro de la boca encontramos la submucosa de la boca. Es esa piel interna que recubre la boca, pero también recubre todo el tracto digestivo. Uno de los síntomas físicos que es frecuentemente encontrado en la mucosa de la boca se llama aftas. Las aftas son unas úlceras que aparecen en la mucosa, en la submucosa. Pueden aparecer en los labios, inferior, superior, pueden aparecer por dentro de las mejillas y pueden aparecer en la lengua. Ya que la submucosa recubre desde la boca hasta el final del tracto digestivo, es posible encontrar estas ulceraciones en toda la submucosa, pero nosotros la vamos a poder ver solamente en la submucosa de la boca. Para el caso de la boca, vamos a separar el tipo de síntoma por el lado izquierdo o el lado derecho de la boca. Cuando la persona es diestra, para el lado izquierdo, este síntoma, las aftas, significan no lo puedo sacar, no puedo verter el pedazo. Lo vivo como una vileza, un insulto, una injuria, una grosería y al mismo tiempo me es imposible, prohibido responder. Entonces, por ejemplo, si esta llaguita apareciera al lado izquierdo, en la mejilla izquierda, en el lado izquierdo de la lengua, en el lado izquierdo del labio, que nos está hablando de algo que fue imposible rechazar. No se pudo sacar, no se pudo verter. Cuando queramos estudiar este tipo de síntomas y relacionarlos con alguna vivencia que nos haya causado primeramente la emoción y luego el síntoma físico, podemos pensar en situaciones que hemos vivido de forma indigesta. La palabra indigesta también se traduce como me cayó mal, lo asimilé mal, le hizo mal a mi cuerpo. Y con el sistema digestivo hablamos de conflictos de pedazo, de bocado. Entonces, un bocado que me cayó indigesto, que me hizo mal. El bocado puede ser real de comida o simbólico, una situación, cualquier cosa que me pudiera haber producido malestar. Así que la conflictología en el lado izquierdo me está hablando de algo que no pude sacar, algo que no pude expulsar. Algunos ejemplos concretos serían, por ejemplo, alguien me hizo un comentario que me cayó súper mal, pero yo no le pude contestar, no le pude responder, no me pude defender. Y esto puede ser palabras sencillas, pueden ser un insulto, pueden ser comentarios que otras personas hacen acerca de mí, pero el tema aquí es que ¿cuál ha sido mi reacción? Eso es en lo que mayormente tenemos que centrarnos. La situación fue indigesta para mí. Es la misma situación, pudo no haber sido indigesta para otra persona, pero para mí fue indigesta. Entonces yo tengo que fijarme qué fue eso que me cayó mal, que me hizo sentir mal, pero sobre todo a lo que yo no pude responder. También cuando me he sentido herido por las palabras de otra persona y no he tenido la capacidad de contestarle. O también se puede dar en situaciones en que uno tiene ganas de decir algo a alguien, pero no ha sido capaz de hacerlo.
Se dice que los síntomas son más grandes y en este caso más dolorosos, como es una llaga, cuando la experiencia se ha vivido como con gran emoción. Entre mayor ha sido el conflicto, lo vamos a notar en el síntoma. Es más notorio, es más doloroso. Por eso decimos que los síntomas físicos son el reflejo de un estado interno. Entonces, entre mayor ha sido la agresión, entre nosotros hemos vivido de una forma más indigesta la situación, así va a ser mayor el síntoma. Y por ejemplo, cuando está localizado específicamente en los labios, nos está hablando de algo, de unas palabras que estuvieron a punto de salir, pero no salieron, se quedaron ahí y entonces aparece la llaga. Así que también podemos pensar en esas cosas que no se han dicho, en los no dichos, incluso en los secretos, cosas de las que se evita hablar, pero se quisiera hablar, como en el caso de situaciones familiares que por ser delicadas no tenemos la confianza de platicarlas, pero sin embargo es algo que nos está indigestando, que nos está haciendo sentir mal, incómodos internamente, pero al no permitirnos expresarlo, nuestro cuerpo reacciona a través de un síntoma físico, porque es la forma en la que el cuerpo tiene para hablarnos. Se manifiesta a través de los síntomas físicos. Ahora que nosotros tenemos este tipo de información, podemos leer los síntomas físicos más allá de lo que lo originó, de si pudo haber sido una bacteria, si pudo haber sido algún golpe que originara esta llaga. Podemos leer más allá y podemos ver que tiene que ver con las cosas que no nos hemos permitido decir. Aunque también cabe mencionar que son cosas que no se dijeron, pero también son cosas que se pudieron haber dicho, pero que nosotros sentimos o consideramos que se nos vinieron en contra. Y eso fue el lado izquierdo de la boca, de la mucosa bucal. Ahora, del lado derecho sería, por ejemplo, cuando uno quiere alimentarse de algo, pero no se lo permite. En esos casos, las llagas aparecen del lado derecho de la boca. Aquí en el libro se cita el ejemplo de un soldado raso. Por ejemplo, en las milicias, los rangos son muy respetados. Un soldado raso no puede responderle a un superior. Y cuando se trata de disciplina, lo hacen a través de insultos. Entonces, una persona está siendo insultada, pero por el mismo trabajo que tiene, por la misma posición en la que está, no puede responder. Un caso así puede ejemplificar muy bien el conflicto detrás de las aftas. No poder responder por cualquier razón, pero no poder responder, no poder decir lo que uno quiere decir, no poder expresar lo que uno quiere expresar. Cuando se está sintiendo atacado, agredido, lastimado, perjudicado. Otro ejemplo aquí que voy a leer del libro dice: la señora tal tenía una buena colega que se había alejado de ella después de un suceso malinterpretado. Durante 15 días, sin poder aceptar esa actitud, la señora tal ha vivido en el estrés de desear un intercambio verbal con ella. No lo ha conseguido porque nunca la veía sola en el trabajo. Cansada, abandonada, y acepta la situación de la cual se deriva la solución, y unos días más tarde le aparecen enormes aftas dolorosas. Quiero recalcar la parte en la que dice acepta la situación de lo cual se deriva la solución. Mientras nosotros estamos viviendo el conflicto, no vamos a ver los síntomas. Los síntomas los vamos a ver después que ha llegado a algún tipo de resolución el conflicto, ya sea que lo he podido resolver porque algo salió a mi favor o porque simplemente acepté el conflicto como era y entonces mi cuerpo se relaja y deja de vivir en el estrés. Una vez que termina el estrés, ahí es donde aparecen los síntomas. Con esos ejemplos cubrimos lo que es la submucosa bucal. Ahora vamos a ver los huesos de la mandíbula. Ya cuando involucra a los huesos, el conflicto tiene un componente de desvalorización. En este caso, por ubicarse siempre en la boca, tiene que ver desvalorización con la palabra, desvalorización con la expresión, por no sentirnos escuchados, porque es importante para nosotros ser escuchados y no lo estamos siendo. Y algunos ejemplos pueden ser cuando me prohíbo expresarme
En mi lado más agresivo, ahí puede venir un problema en los huesos de la mandíbula. Cuando tengo algo que me come por dentro, por decirlo, pero no lo digo. Cuando no se me ha permitido hablar. O cuando he podido expresarme, pero siento que no lo hice de la forma adecuada. Todos esos son casos en los que puede derivar un problema en los huesos de la mandíbula. Recordando que los conflictos del sistema digestivo tienen que ver con el bocado, con el pedazo. Para el caso de los huesos de la mandíbula, si es al lado derecho, tiene que ver con no poder atrapar el pedazo. Y si es a la izquierda, el conflicto es de no poder exteriorizar el pedazo. Ya que la mandíbula, en el caso de la mandíbula inferior, es un hueso móvil, entonces las desvalorizaciones vienen, por ejemplo, por no haber dicho una palabra. La mandíbula tiene un hueso móvil, que es la parte inferior. Hay conflicto cuando sentimos que se nos está prohibido hablar o porque sentimos que nuestra palabra no tiene importancia, no tiene peso. Cuando sentimos que hablar no sirve de nada y también puede molestar el hueso inferior de la mandíbula cuando hay una cólera contenida no expresada. Hay casos en los que hay desmineralización de los huesos en la mandíbula, que hay abscesos en la mandíbula, hay quistes en la raíz de los dientes. En esos casos, el conflicto tiene que ver con reprocharse el haber sido agresivo. En el caso que sí se haya podido expresar ese enojo, esa furia, esa agresividad, pero que al mismo tiempo hubiéramos querido evitar hacerlo, entonces el conflicto aquí tiene que ver con reprocharse el haber expresado la agresividad, el enojo, la ira que se sentía, pero que después hay un arrepentimiento, hay un sentimiento de no haberlo querido hacer. Ahí, en esos casos, cuando actuamos, pero después quisiéramos habernos retractado, quisiéramos no haber hecho eso, no haber actuado en esa manera, en esas situaciones puede manifestarse una desmineralización, abscesos o problemas en la raíz que ponen en peligro los dientes. Por ejemplo, cuando pensamos que hemos sido demasiado malos, crueles al decir algo, ahí se está dando una desvalorización hacia la persona misma. La culpa puede causar descalcificaciones en la mandíbula, porque de esta forma, al descalcificarse, ya no existe el riesgo que volvamos a cometer ese error, según nuestra percepción. Hemos cometido un error, nos sentimos culpables, quisiéramos evitar volverlo a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se desmineraliza la mandíbula, pierde su fuerza, pierde su función. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy neutralizando para ya no ser agresivo. El ejemplo que da el libro es: un hombre brillante había confeccionado un plan para la reorganización de una empresa. Cada vez que lo proponía el consejo de administración, no lo incluían en el orden del día y no lo podía presentar para exponerlo. Se sentía muy desvalorizado. Estaba acostumbrado a que le escucharan durante horas dada su elocuencia, pero este proyecto molestaba a la dirección. Por tanto, no le permitían presentarlo y que derivó una patología en la mandíbula. Continuamos con el paladar. La tonalidad del conflicto siempre tiene que ver con la desvalorización. Ya tenía el pedazo en la boca y de repente se me escapa. Mis placeres me han sido quitados de la boca y esto me vuelve amargo. Es como si en mi boca tuviera ya la comida y ésta se escapara porque mi boca no es lo suficientemente hábil. Es una gran desvalorización ligada a la palabra, peligro en relación con la palabra introversión. Acá hay un ejemplo muy interesante y que también nos muestra cómo los conflictos pueden no expresarse inmediatamente en nuestro cuerpo físico, pero sí pueden trasladarse a nuestra descendencia. El señor tal trabaja en impuestos. Durante 5 años ha dado pasos para cambiar de destino. Está seguro de tener acceso a un mejor puesto. La persona que lo ocupa es mayor y se jubila. Además, todo el mundo está de acuerdo en que acceda a ese puesto, su jefe y sus colegas. Para él y para su mujer es como un gran ascenso en la vida. La mujer está embarazada y espera esa promoción.
Paréntesis, solo voy a recordar cuál es el conflicto. Es como si en mi boca tuviera ya la comida y ésta se escapara porque mi boca no es lo suficientemente hábil. Ese es el conflicto. Este señor está esperando el ascenso de su vida, lo apoyan su jefe, sus colegas. La mujer está embarazada y espera esa promoción. A las 17:30 horas tiene lugar el brindis de despedida del jubilado. El sucesor espera al final de la ceremonia. El jefe del servicio le llama a su oficina para decirle que no tendrá ese puesto. Es para alguien que ha sido nombrado de improviso, por orden ministerial y directamente desde París. En el momento en el que por fin accedía al puesto, se lo han quitado. Es terrible. Es porque mi paladar no es bastante grande. Es demasiado pequeño. Su hijo nace con un paladar hendido y un labio leporino. Abre todavía más la boca para poder atrapar todo. No sé si se entiende el sentido biológico. Acá la terminología o el vocabulario que se usa es bastante con un sentido biológico. Para poder aprender a escuchar al cuerpo tenemos que hablar o pensar en sus términos. Un problema en el paladar. En este caso no le sucedió a la persona, pero sí a su descendencia. Fue un síntoma heredado que se transmitió. El conflicto lo vivió el papá, lo pudo haber vivido la mamá, pero al estar embarazada, eso se le transmitió al feto, al niño, y cuando nació pudieron ver el efecto de ese conflicto. Y el conflicto es precisamente esto, tener algo, estar seguro que ya es mío y de repente de improviso me lo quitan. ¿Cuál es el sentir interno? ¿Cuál es esa emoción interna? No he sido capaz, no fui suficientemente hábil para mantener eso que era mío. Me ha sido quitado, me ha sido arrebatado, pero porque yo no he sido capaz. Es por eso que hablaba de la desvalorización. La situación conflictiva tiene que haber un sentimiento de que yo, por mi culpa, por no haber sido capaz, se dio esa situación. Me quitaron el bocado. Ese ascenso que estaba esperando representa el bocado que le fue quitado por no ser suficientemente hábil. Continuamos con los dientes. Los dientes, al igual que los demás huesos del cuerpo, son de las partes más duras que poseemos y los dientes están en biodescodificación relacionados con esa parte agresiva. Los dientes son como esa herramienta que tenemos para defendernos del exterior. Y por ejemplo, con los dientes hay ciertos padecimientos como la agenesia, que es cuando no aparecen los dientes, y esto tiene que ver con conflictos en los que se ha considerado peligroso mostrar agresividad. Entonces, si no le voy a dar una función, si en mi psique está el programa de no tengo que ser agresivo, entonces es muy probable cuando veamos esta situación de falta de dientes que tenga que ver con historias relacionadas a evitar la agresividad. Y otra situación bien común en los dientes es el bruxismo. Es cuando apretamos y rechinamos, incluso sin darnos cuenta. Este síntoma aparece cuando estamos en esa paradoja de hablar pero callarse. Es vital hablar, pero es vital callarse también. Entonces no podemos decidir entre si hablar y callarnos y se manifiesta en ese estrés constante en la mandíbula, pero afectando los dientes, porque con el tiempo eso desgasta los dientes. Es una tentativa de romper la prohibición familiar que exige callarse para no revelar un secreto familiar, pero es vital hablar. Es cuando sentimos que algo me impide hablar. Y bueno, ¿qué decir de la situación más común, del problema más común en los dientes, que es la caries? La caries es una afectación del esmalte del diente, esta capa que recubre los dientes. Y aquí es un conflicto de no tener derecho a ser agresivo. ¿Por qué? Por norma social, por el qué dirán, por la buena educación, por valores, por lo que sea, pero socialmente está prohibido para mí ser agresivo.
Y ahí es donde empiezo a desarrollar problemitas de caries en los dientes. Dichos como eso de morder a los demás no se hace. Está prohibido morder por buena educación, por moral. Podría morder, soy capaz, pero no tengo derecho a hacerlo. Me han educado demasiado bien, como el San Bernardo. Es bien curioso cómo este tipo de conflictos es específicamente humano. Solo nosotros en nuestra condición de humanos, a diferencia de los animales, nos reprimimos deseos o necesidades que se prestan en algún momento de tener que atacar porque nos sentimos ofendidos, agredidos, invadidos, necesitamos defendernos y nos lo privamos, nos reprimimos ese tipo de necesidades. Y entonces vienen cosas como el bruxismo, vienen estas situaciones de las caries que estaba comentando, todo por la norma social, por la forma en que nos han educado, porque es considerado de mala educación. Situaciones en las que tengo que callarme, no puedo enseñar los dientes, los colmillos, nunca. Tengo que guardar la rabia dentro. No puedo expresar mi poder, tengo el diente duro, quiero despedazarlo y no puedo hacerlo. Me echan bronca y no respondo, me rompo los dientes. La señora tal tiene una caries entre los dos incisivos superiores. Siempre tiene el mismo tipo de sueño, es agresiva verbalmente frente a personas diferentes. En la realidad querría cantarles las 40 a sus allegados, pero no puede hacerlo por buena educación. No quiere decepcionar las enormes expectativas que todo el mundo tiene puestas sobre ella. Si lo hace, dará pena. Se prohíbe mostrarse violenta. Hablando, se nota cómo le tiemblan las manos. El primer shock lo vivió cuando estaba en la primaria, estaba en la escuela. Se enojaba por otros alumnos que se burlaban de ella y no podía responder con violencia porque tenía miedo de su propia violencia. Y ahí fue cuando empezó a manifestar los primeros problemas de caries y dientes amarillentos. Seguimos con las encías. Las encías también tienen un trasfondo de desvalorización respecto a la palabra. Mi palabra no da la talla, no puedo expresarme, no me siento escuchado, mi palabra no tiene importancia, no tiene valor. Una afección bastante común en las encías es la gingivitis. Un señor siempre tenía miedo de decir una tontería cuando estaba en grupo. Le daba mucha importancia a su palabra. De niño se sentía acomplejado frente a su hermano mayor porque su hermano sabía leer, contar, etc. Continuamos con la glotis, epiglotis y la úvula o campanilla. Tengo que clarificar mi discurso. Es uno de los conflictos que puede estar detrás de la epiglotis. Debo protegerme de las críticas y también es posible, ya cuando estamos en consulta y hay un problema, no encontramos una situación que tenga que ver con estas dos cosas que acabo de mencionar. Lo de la palabra, que tenga que ver un conflicto con la palabra, se puede buscar también memorias de alguien en la familia que haya muerto por atragantamiento o asfixia, porque la epiglotis es la que permite que no se nos pase directamente la comida y el agua. Entonces pueden existir memorias de alguien que haya muerto asfixiado comiendo. Y por ejemplo, cuando nos atragantamos, tiene que ver con dos tipos de conflicto. Quiero dar fluidez a mis relaciones con los demás o tengo la sensación de haber tomado un camino equivocado. Así que la próxima vez que se atraganten por alguna situación, reflexionen si estaban teniendo pensamientos relacionados a eso, haber tomado un camino equivocado o algo que tenga que ver con sus relaciones. Esto pues yo nunca lo he vivido, pero puede darse una parálisis de la úvula, de la campanilla. Y eso tendrá que ver con que hay algo que no puedo tragar, que me niego a tragar, algo que no puedo aceptar, que no puedo tragar y me atraganta en la garganta. Seguimos con la lengua. La lengua es el órgano a través del cual percibimos los sabores, así que los sabores dan mucha información. Por ejemplo, la necesidad del dulce se experimenta en la punta de la lengua. Lo dulce se relaciona arquetípicamente con la madre. Entonces, una necesidad constante de cosas dulces puede estar hablando de una necesidad de sentir el cariño, la dulzura de la madre.
Y por ejemplo, cuando tenemos esta necesidad por lo salado, por condimentar la comida, el salado está relacionado arquetípicamente con el padre. Cuando hay necesidad de ácido, hay necesidad de comprender, de aprender, de analizar, de destruir el envoltorio de las cosas para llegar a su centro. Debo descubrir la vida porque lo ácido tiende a descomponer. Entonces como que queremos llegar al fondo de las cosas, a su mínima expresión, al entendimiento más profundo. Y cuando hablamos de necesidad de amargo, se relaciona con la madurez. Una mujer pierde el gusto del salado, añade sin cesar sal a todos sus alimentos. Un día, dice ella, fui a la playa e incluso el mar ya no estaba salado. Conflicto, la vida ya no tiene sabor. Me gustaría que todo el mundo fuera como yo. En los problemas con la sal se debe experimentar la relación con el padre, como se decía. La necesidad de condimentar, de salar las comidas, habla de un conflicto en relación con el padre. Hace falta gusto, sabor en mi vida. Es una forma de depresión. Cuando las personas dicen cosas como le hace falta sabor a la vida, le hace falta sabor en mi vida, es una forma de expresar depresión también. De decir ya no tengo ganas de nada, ya no tengo ganas de vivir. Retomando la parte de la boca, por ejemplo, cuando hay tics en la boca que se mueve de una forma involuntaria, hace referencia, como vimos desde un principio, tiene que ver con la palabra, con lo no dicho, con lo expresado. Entonces, un tic, algo involuntario es, por ejemplo, tengo algo que decir, me prohíbo, pero mi boca, mi biología habla por mí. Ahí es donde se ve muy claro cómo el cuerpo interviene cuando nosotros no somos capaces de gestionar una situación. En este caso, mi cuerpo va a estar hablando por mí. Es como cuando se estudian las expresiones corporales, el lenguaje corporal. Existe algo llamado lenguaje corporal, por si no lo sabían. Y el lenguaje no tiene que ser solo con palabras expresadas. También se puede leer a través de las expresiones de los ojos, por ejemplo, el tic de la boca. Habla el cuerpo a través de esas microexpresiones faciales, las expresiones del cuerpo, cuando estamos cómodos, cuando estamos ocultando algo. Entonces, ese tic en la boca puede hablar de algo que estamos ocultando. Pasamos a la faringe y las amígdalas. Conflictos como el pedazo puede escapárseme en todo momento. Casi lo tengo, pero todavía puede escapárseme. No estoy seguro de tenerlo, todavía pueden quitármelo. Es una desvalorización teñida con angustia. ¿Recuerdan que se habló del paladar? También ese mismo sentimiento, esa misma sensación de tener ya el bocado en mi boca, pero aún así que me lo fue quitado. En ese caso, en el caso del paladar, porque son bastante parecidos los conflictos, en el caso del paladar yo estaba seguro que lo tenía, pero sin esperármelo me lo han quitado. En este caso es tener el bocado, pero aún vivir la angustia de que me lo pueden quitar en cualquier momento, estar casi seguro de que me lo van a quitar. Esos son los conflictos de la faringe. Continuamos con las glándulas salivales. ¿Se han fijado en los hámster que tienen los cachetitos así como gorditos? Es porque ellos tienden a almacenar granitos de comida en sus mejillas. Entonces, ese conflicto está relacionado con las glándulas salivales, un conflicto en el que tenemos miedo de morir de inanición, de no ser capaces de conseguir alimento. Y entonces, como en el caso del hámster, se acumula, se almacena para que no vaya a faltar, por el miedo de no poder encontrar de nuevo alimento. Dicho de otra forma y en términos más biológicos, tengo miedo de no poder incorporar el pedazo. Ese es el conflicto detrás de los problemas de las glándulas salivales. Tengo miedo de no poder satisfacer mi necesidad de alimentarme, me quitan el pan de la boca. Esos son los conflictos. Eso es a la derecha, no poder captar el pedazo. Y en el lado izquierdo es no poderlo escupir. Tengo miedo, siempre hay un tengo miedo de, en este caso tengo miedo de no poder escupir el pedazo.
Las glándulas situadas a la izquierda están relacionadas con el deseo de hacer salir, escupir el pedazo de comida no querida, por ejemplo. Y una pregunta clave aquí sería, ¿qué me he tragado en mi vida que detestaba profundamente? El señor tal tiene un tumor en la glándula parótida derecha. Está soltero y vive con su madre, que le prepara siempre la comida. La madre debe ingresar al hospital. Al saberlo, el hijo tiene un shock. Teme no volver a comer a gusto porque no sabe valerse en la cocina y no tiene dinero para comer fuera de casa. Glándula derecha está hablando del miedo de no poder obtener nuevamente, de no poder incorporar el pedazo. Y bueno, un clásico de las glándulas es las paperas. Cuando se hinchan las amígdalas, es lo que llamamos paperas. Un niño X le hace preguntas a su madre. Dime mamá esto. Dime mamá aquello, dime mamá por qué esto. Y ella contesta, cállate y come. Esta frase le choca. Quisiera que las cosas tuvieran sentido, quisiera incorporar alguna cosa, pero en vez de eso aguanto el cállate y come. Es un conflicto de sentido vinculado a la imposibilidad de incorporar algo. Muchos de nosotros hemos padecido este conflicto de sentido, es decir, que siendo niños hicimos preguntas que se quedaron sin respuesta y luego nos pasamos la vida haciéndonos preguntas, leyendo libros, realizando cursos, fomentándolos, etc. Con este ejemplo queda como un poco más claro lo que significa querer incorporar el pedazo, pero tener la imposibilidad de incorporar el bocado, el pedazo. En este caso, respuestas a mis preguntas. No puedo obtener las respuestas a mis preguntas siendo un niño curioso, porque mi mamá me dice, cállate y come. Entonces ahí Y es muy común las paperas en los niños, aunque también en los adultos. Continuamos con el esófago. La tonalidad central es social, o sea, tiene que ver respecto a los otros. Lo que quiero ingerir me es negado y lo que me resulta repugnante, atiborrante, me es impuesto. Conflicto de no querer engullir el pedazo cuando se está obligado. Conflicto de no querer incorporar algo. No acepto la relación, la rechazo, no es buena para mí, quiero otra cosa. Algo que se me ha quedado atravesado en la garganta. No puedo engullir, estoy harto. Me imponen algo, no tengo ganas de que me lo impongan. No puedo aceptarlo, pero estoy obligado a tragarlo, mientras que yo desearía otra cosa nutritiva y agradable. Un señor que siente molestias a la altura del esófago dice: no tengo más remedio que tragarme una conversación aburrida cuando quisiera estar en otro lugar y tragar otras conversaciones divertidas con mis amigos. Me niego a tragarme las conversaciones de unos, se las quiero devolver, las rechazo desde el principio para permitir que me llegue otra cosa más apasionante. Por supuesto, no quiero ocupar mi estómago con necedades, con platos sin interés. Quiero que esté libre para el resto de la velada. Hay el conflicto de me niego, lo rechazo, pero tengo que. Bueno, y con esta última parte del esófago concluimos el estudio del libro Descodificación biológica de los problemas del sistema digestivo correspondiente a las vías superiores del sistema digestivo. En el siguiente video vamos a abordar los conflictos y los órganos correspondientes a las vías inferiores del sistema digestivo. Nos vemos entonces. Gracias por estar aquí. Adiós.